Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y ya estamos en contacto con Guillermo Robledo. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buenos días, Maciceli. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Aquí, bueno, con nuestro habitual programa, que estamos próximos a cumplir 3 años, y más, casi llegando a las 1.400 entrevistas, y hoy te incorporamos a vos como uno de los entrevistados, así que para mí es un gusto charlar por primera vez contigo. No, muchas gracias y felicitaciones por la trayectoria. Bueno, vamos a ver cuánto más nos da el cuero. Bueno, Guillermo, bueno, te sé, digamos, por lo que me llega a través de los WhatsApp y las comunicaciones, con una mirada muy particular que tiene que ver con la defensa del campo nacional y popular, o el campo del pueblo, o de las mayorías. Desde ese lugar, la primera pregunta es, ¿cómo estás viendo vos la situación? Una situación que se expresa a través de una crisis, pero que desde mi punto de vista la Argentina vive incubando un conjunto de múltiples crisis, de las cuales emergen unas en un momento y otras en otro, pero que no logramos resolver esas crisis. Pero no me quiero meter en mi análisis, quiero conocer cómo estás viendo vos la evolución de la situación político, económica y social del país. Bueno, mira, yo creo que yendo a este aspecto que vos decís de la dinámica del campo nacional y popular, a lo largo de toda la democracia reiteradamente, el pueblo ha puesto esperanzas, la mayor parte de las veces, a favor de que los gobiernos replanteen el funcionamiento de algunas instituciones económicas heredadas de la dictadura, como son el sistema financiero, la ley de entidades financieras, o las privatizaciones de Menem. Y la verdad es que cada vez que el pueblo pone esperanzas, después no se cumplen. Me parece que ese es el corazón de la crisis política, que es un poco lo que ha pasado hace 2 semanas atrás, en el domingo, ¿no? En las elecciones de las PASO. Y ahí está el problema, que es, me parece, ¿por qué razón no se cumplen los mandatos? ¿Cuál es el problema? Y ahí me parece que es donde tenemos que trabajar. ¿Y por qué crees que por qué crees que lo que por ahí se promete o se dice o uno sospecha que está en el seno del pensamiento de quienes gobiernan, finalmente nos quedamos, para dar el ejemplo que vos decís, nos quedamos con la ley de entidades financieras de Martínez Dios y de Videla 37 años después de haber interrumpido aquel proceso militar? Mira, yo creo que el principal tema es que el gobierno que llega esperanzado por el pueblo, después no se anima a seguir acumulando fuerzas para lograr esos objetivos. Empieza una posición cada vez más conservadora, ha sido el ciclo de todos los gobiernos. Me pongo por arriba de las distintas identidades políticas que estuvieron, saquemos del caso de Cambiemos, digamos, ¿no? Que ya sabemos que es otro pensamiento, un pensamiento liberal y demás. Y entonces, a partir de que no se animan a seguir acumulando fuerzas, se van debilitando, y cuando se van debilitando, los factores de poder siguen avanzando. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos diciendo siempre que es increíble que en 38 años, creo, de democracia, solamente hicimos un referéndum por las 2 islas allá del referéndum popular vinculante sobre las islas del Bigle. Del Bigle, ¿te acordás al principio de la democracia? 1994. Nunca más se consultó, se utilizó el mecanismo de referéndum popular vinculante como mecanismo para que el gobierno que llegue esperanzado siga acumulando fuerzas. Para mí ahí está uno de los puntos centrales, ¿no? Porque si vos hubieses hecho un referéndum, hoy mismo creo que vos haces un referéndum sobre la ley de entidades financieras de dictadura, yo creo que el 80% de la gente dice que hay que derogarla. Así es. No tengo la menor duda, y que está por arriba de que es radical, que es peronista, que es de izquierda, que lo que quieras. Entonces, ¿por qué no se toma ese paso? ¿Cuál es la razón? Si en el mundo cada vez más hay mecanismos de consulta popular, fíjate lo que se ha vivido en Chile ahora, lo que se va a vivir en Berlín, creo que este fin de semana o el próximo, sobre el problema de la propiedad en la ciudad de Berlín. O sea, me parece que hay que ampliar a democracias directas, donde la democracia representativa clásica está en crisis. Eso es lo que está, y el mecanismo de salida que decimos nosotros
es el referéndum popular vinculante, que fíjate, en 4 décadas nunca hemos sido consultados prácticamente. Claro, realmente, ¿no? Hay lo que vos decís, me recuerda que en el año 2010 me tocó a mí presenciar un debate en la Cámara de Diputados donde Pino Solanas planteó la necesaria auditoría de la deuda externa. Y resulta que los jefes de los bloques, incluido Federico Pinedo, todos se pronunciaron a favor de dicha auditoría porque evidentemente los argumentos eran tan aplastantes que nadie podía levantar una voz en contra. Sin embargo, luego no hubo auditoría de la deuda externa y ya efectivamente el 10 de diciembre cumplimos 38 años de vida democrática, heredamos una deuda cuyo origen sabemos que es espurio porque hubo un juicio llevado adelante por Alejandro Olmos y sin embargo la deuda la Argentina la va legitimando, si vos querés, porque en la medida que cada gobierno que llega la renegocia o la acepta sin auditar, sin ningún tipo de condicionamiento, es como que se transformó, como dice Héctor Giuliano, en una deuda perpetua. Exacto. Ahora, el argumento que uno escucha con gente que es honesta, no es gente que está corrompida por la deuda, como podrían ser algunos personajes, digamos, del sistema financiero, que dice el argumento es que no hay correlación de fuerzas. Ahí está el tema. Es permanente el debate en la militancia, en la gente honesta de todas las identidades políticas, ese punto. Y cuando yo le digo, pero ¿por qué no forzamos o no exigimos al Congreso Nacional una ley de poder, una ley que permita, y se quedan callados, porque como que no se anima a la élite, digamos, política, a una élite honesta, a dar ese paso. Y mientras no lo demos, vamos a seguir chocando con la misma piedra. Nosotros lo vemos así. Entonces me parece que lo que pasó el domingo, hace 15 días, fue una de las expresiones así, digamos, de bronca, donde hay claramente un voto bronca, tomando voto bronca ampliamente considerado, ¿no? Sí, sí. Desde el que no fue a votar, al que votó a la izquierda, al que era el de Frente de Todos y también votó, al voto impugnado. Todo eso hoy es una fuerza claramente hegemónica. Y me parece que hegemónica no, quiero decir mayoritaria. Pero me parece que lo que hay que trabajar es cómo hacemos los puentes entre ese sector de la sociedad y los sectores que se animan o los sectores del Frente de Todos, pongámosle, o los sectores de izquierda, esas 3 puentes, esas 3 grandes fuerzas de la sociedad que suman el 70, el 75% de la sociedad, hay que ser creativos a partir de la crisis de hace 15 días para generar nuevos puentes. Y me parece que el referéndum es el puente de unidad común. Claro. ¿No? Nadie puede decir que no. Estás hablando de un mecanismo institucional, democrático, más participativo que eso no hay. Y me parece que, por lo menos nosotros, desde el Observatorio de la Riqueza, planteamos que es una gran oportunidad esta crisis de hace 15 días que no se resuelve con un cambio de gabinete. Esos son nuevos fusibles, digamos, ¿no? De emergencia, para oxigenar, pero el problema estructural no se resuelve con eso. Para nosotros, la militancia que asumimos es el tema del referéndum como puente entre estos 3 grandes sectores, ¿no? El Frente de Todos, la parte del Frente de Todos que está interesada, que nosotros creemos que es mayoría, el voto bronca y la izquierda, tomando la izquierda ampliamente considerada también, ¿no? Sí, aparte que hay un sector del propio radicalismo que pertenecería a un acuerdo de naturaleza emancipatoria si efectivamente hubiera una convocatoria con grandeza y en esa convocatoria con grandeza ¿cómo sentís el papel de los grandes referentes? Porque aquí alguien podría decir, bueno, a ver, charlemos, tengamos 5 causas comunes, saquemos estas 5 causas y unamos al 70%, 75% del pueblo, como decís vos. Y después abajo que sigan las diferencias sobre distintas cuestiones, pero en estos 5 puntos, ¿quién podría hacer esa convocatoria? Yo creo que tiene que ser una convocatoria, me parece que era otra enseñanza de hace 15 días, colectiva. O sea, el mecanismo de seguir pensando en un líder o una lideresa que nos va a resolver el problema, que nosotros votamos y después nos volvemos a la casa y se arregló, y haber cumplido o no cumplir, no alcanza, está demostrado, aparte porque hay un nuevo fenómeno político por muchas razones que, si no sería muy extenso, pero me parece que lo que empezó es
con gran humildad la necesidad de la construcción de un liderazgo colectivo, donde claramente vos estás en el frente de todos, la única líder que ha quedado en pie es Cristina, que tiene que evaluar un punto muy delicado, porque ella jugó también una carta muy fuerte al surgimiento de una nueva generación de jóvenes, cosa muy inteligente, pero que el domingo también resultó avalanchada, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esa carta fuerte de ella, que era una nueva joven que se posicionaba y demás, bueno, ¿y con qué la va a compensar? Porque no le alcanza, o sea, la Cámpora ha sufrido golpes muy duros, o sea, si uno piensa, Máximo Kirchner, el presidente del PJ, su primer debut, pierde frente a Cambiemos, o sea, una crisis que no se ha realizado todavía, pero Axel, viste que todos inclusive pensábamos que podía ser una figura presidencial en el 2023, no digo que no lo sea, pero bueno, ha sufrido un golpe fuerte. Entonces, me parece que el peronismo kirchnerista, para poner un número simple, está en una crisis donde tiene que abrir el juego, con gran humildad, tiene que ponerse de igual a igual con otros sectores, a construir ese liderazgo colectivo, no sé, tanto de movimientos sociales como nuevos dirigentes políticos, como pensadores, y hay que hacer un mecanismo novedoso, me parece, ¿no? Porque no creo que nadie pueda él solo producir este salto por la dimensión del problema que hay que solucionar, ¿no? Sí, también claro. Un nuevo discurso, no hay que quedarse solamente en la historia. A mí me parece que usamos demasiado la historia para no resolver el presente. O sea, no podemos seguir los peronistas apelando a Perón y haciendo lo contrario de Perón. Sí, eso. O ampararnos en los derechos humanos y no resolver los problemas de los derechos humanos de la gente, que fue lo que se expresó en el voto bronca de hace 15 días. Entonces ya no vale solamente el tema histórico, no alcanza. Claramente el pueblo dijo, basta, no me satures más con la historia si no me resolves el presente, y ni que hablar del futuro, ¿no? Guillermo, en esta situación en la que estamos, yo veo, vi por lo menos varios fenómenos, pero me remito a dos, donde los sectores de derecha están envalentonados. Uno tiene que ver con la capacidad que empezaron a tener de penetrar a los sectores más humildes de la población. Es decir, que esos lugares que parecían inabordables por un problema hasta casi de perfume, ¿verdad? Bueno, los empezaron a penetrar en algún sentido y creo que se van a dar una política en esa dirección. La vez pasada lo escuchaba a Kravets en particular, haciendo todo un planteo en relación a esto, que parecía como aquellos que van hasta las últimas trincheras como para ganar poder político hacia adelante. Y el otro tema es que en la Argentina la cantidad de trabajadores en blanco que tenemos es un porcentaje que cada vez es menor, y sin embargo da la impresión de que van por esos trabajadores en blanco, van para precarizarlos. Ya no hablemos en la Argentina lo que es un salario mínimo vital y móvil, que cuando se votó allá hace 60 años atrás, el salario de un trabajador tenía que alcanzar para una vida digna, para tener una vivienda, alimentación, poder criar a los pibes, poder irse de vacaciones, y hoy un salario mínimo vital y móvil está por debajo de la línea de indigencia. Es decir, yo veo como que hay una derecha que ha avanzado sobre conquistas sociales y que no se ha detenido. Hoy el valor de una jubilación en dólares o de un salario en dólares en la Argentina es mínimo, pero los tipos no se detienen, van por más. ¿Cómo pensás que se puede detener esta avalancha de la derecha que se viene con todo? Mira, en primer lugar, creo que del lado del campo nacional y popular hay que volver a discutir, hay que volver a las fuentes y actualizarlas. Todas las identidades políticas tienen que volver a sus fuentes y actualizarlas al mundo de hoy. Porque la verdad es que nosotros estamos callados, hablan ellos solos. No hablo de un poder mediático, porque ya sabes que el poder mediático no es tuyo, es de ellos, sino del discurso. O sea, acá, por ejemplo,
habla Milei y destruye el Banco Central. Y no hay un peronista que salga a explicar lo que fue el Banco Central que hizo Perón en el 45 y en el 73. Hay un silencio total. Entonces a los pobres les queda solamente el discurso de que el problema de su pobreza es lo que dice Milei, que es el Banco Central y el Estado. Uh-huh. Y el silencio de los peronistas, mira que no soy peronista, sí, sí. De ahí, es increíble que no hayan salido a hacer un congreso contra Milei. Si yo fuera dirigente peronista, haría un congreso contra las pavadas económicas que dice Milei tomándome de Perón. Ahora, no lo pueden hacer porque... ¿Por qué no lo hacen? Y no lo sé, vos sos peronista, me lo tenés que decir vos. Porque creo que hay un proceso de selección, un embudo muy chiquitito de quien debe ser dirigente formal del peronismo, que es todo derivado del menemismo. O sea, el peronismo no se ha sacado de arriba el menemismo. Ahí está el problema. Y entonces el menemismo está totalmente comprometido con lo mismo que piensa Milei. Porque el peronismo privatizó el Banco Nacional de Desarrollo, que privatizó el banco hipotecario, que extranjerizó el Banco Central. Y eso lo hizo el menemismo, ¿no? Fue peor que lo que hizo la dictadura, en ese sentido, porque la dictadura sacó una ley de entidad financiera, pero después el menemismo destruyó las instituciones financieras del Estado, que todavía estaban en pie. Y entonces, como están todos comprometidos por algún lado con eso, no pueden hablar. Entonces, hasta que el peronismo no se depure de los menemistas, después dualdistas, incluso muchos que después se hicieron kirchneristas, no puede avanzar y no le puede responder a Milei. Entonces queda Milei hablándole solo a la sociedad. Lo mismo se puede decir de otra fuerza política, ni hablar del radicalismo, ¿no? Con su experiencia ahora con Cambiemos. Eso no quiere decir que no hayan acuerdos individuales que mantienen una línea histórica correcta. Pero el problema que tenemos, primero, para tu pregunta, ¿cómo avanzar?, es salir a hablar. ¿Por qué hablan ellos solos? No puede ser que Milei te habla de que tu pobreza es culpa del Estado y de que existe un Banco Central, y vos le hablas de la comunidad organizada de Perón, que hoy no es nada, o le hablas de los derechos humanos, que tampoco es nada para el pueblo. Entonces le dejas el campo libre para que el otro siembre. Y es lo que está pasando. No sé lo que dijo Kravitz, que vos, que no lo escuché, no sé a qué se refería, pero para mí está el problema ahí, hay un silencio de este lado, a pesar de que lo mismo los sindicatos. O sea, ¿cómo puede ser que no haya ningún sindicato industrial de la Argentina que esté pidiendo el Banco de Desarrollo? Así es. ¿Cómo puede ser que vos tengas, está bien, los bancarios son bastante buenos, pero no están pidiendo la investigación de la deuda? O por ejemplo, los estatales, para no poner uno de los distintos ejemplos que hay, que no planteen el problema de la renta básica universal para mejorar sus salarios, porque hay 4 millones de empleados públicos, los municipales, los provinciales y demás, hicieron una renta básica que recomponga el mercado interno en la Argentina. El Estado argentino no vuelve a tener la recaudación impositiva para que mejore sus salarios. Uh-huh. Entonces, hay como un techo que yo creo que se va a romper, porque lo que pasó hace 15 días fue muy fuerte, fue un hecho traumático, y se va a empezar a romper de este lado el techo del pensamiento económico que tenemos, o social y político, que tiene el Campo Nacional y Popular, porque así, y dejar de que hablen solos, si no, te digo en los medios, porque sí. Esto, por ejemplo, o sea, el peronismo es inaudito que no esté haciendo hoy un congreso nacional para tener para hacer lo mismo. Mira que lo que te digo, no me voy a que te quedaste en el 45, te quedaste en el 73, para hacer lo mismo que hizo Evo Morales en Bolivia. Uh-huh. Evo Morales agarró el Banco Central y lo transformó en Banco de Desarrollo. Claro. Sí, ahora se ven... ¿Y por qué el peronismo tiene acá al lado a un Perón y no lo ve, no lo quiere ver? ¿Por qué no? ¿Entendés? Lo tiene acá al lado, ya no es que te Sí, aparte... hablar de Brasil, ¿no? Que bueno. Sí, pero aparte Bolivia fue una experiencia súper exitosa desde el punto de vista económico-social, de manera que podría tomarse, la verdad que es increíble, porque en los últimos años ha crecido mucho más que la Argentina, en fin. Ahora, ¿a qué atribuir? Mira, yo te voy a contar lo que pienso en términos de elites. Yo puse ahí hacia dónde nos conducen las elites. El problema, me parece, de las elites, independientemente de la procedencia
de la que estemos hablando, porque pueden ser élites políticas de diversos sectores, pueden ser las élites judiciales, pueden ser las élites sindicales, pueden ser, lógicamente, las más poderosas, que son las élites económicas, las mediáticas, las de la manipulación de la información en función de sus intereses, pero tienen una particularidad: pertenecen esas élites al 1% más rico de la sociedad, y da la impresión de que van abandonando el punto de vista del pueblo, de la gente de a pie, de las grandes mayorías, y empiezan a adoptar el punto de vista del 1% más rico. ¿Cómo ves vos esta tesis, por lo menos, en torno a por qué en la Argentina no se debaten las grandes cosas, por qué en la Argentina no se toman las medidas que evidentemente habría que tomar desde el campo popular? Bueno, pequeña pregunta, no sé. Ese es el corazón de por qué la... Mirá, una parte ya te la contesté, digamos. Acá hay un gran tapón que es el menemismo dentro del peronismo, ¿no? Pero si vos lo extendés, también vos decís, ¿por qué razón cuando hablas de élite hay que meter lo académico también? Porque lo académico también no supera el techo de que ha puesto el pensamiento liberal. No lo supera. O sea, no hay universidades que se han hecho universidades nuevas y demás, en conurbano, que están al lado de los más humildes, o sea, con qué nutrirse. Pero fíjate que me acuerdo que uno de los resultados decían, en todas las universidades que hizo el peronismo kirchnerista en los barrios humildes, ganó Cambiemos. Mira vos. Entonces, ¿qué tipo de déficit hay también en lo académico que ni siquiera podés sembrar sus intereses entre los humildes llevándolo a una universidad ahí al lado? Entonces, ahí me parece que hay un gran déficit, que es que no vemos lo que está pasando en el mundo. Si te tengo que poner algo por la positiva, si nosotros empezamos a ver que el mundo no fue por el camino que fue la Argentina, fue exactamente al revés, porque el peronismo se hizo menemista con la excusa de que se había caído el muro y que ahora se acabó el rol del Estado. Y la realidad, después de 30 años, es que en todo el mundo los estados cada vez son más fuertes. O colectivamente, como la Comunidad Europea, fíjate, hace 20 años no existía el euro. Hoy los tipos tienen una moneda que después se dan socialdemócratas, liberales, pero eso no se toca, digamos, ¿no? Claro. Que les permite enfrentar la crisis con sus políticas autónomas. Y abajo están 28 estados que respaldan ese supraestado. Y nosotros acá en la Argentina estamos discutiendo el rol del Estado. Los tipos fabrican un supraestado, y fíjate que, por ejemplo, Italia, 8 millones de pobres, decide una especie de renta básica de 800 euros a todos los 8 millones, se lo emite el supraestado y le da la plata al Estado italiano. Claro. Nosotros acá discutiendo el rol del Estado. Entonces, ni hablar de lo de Asia, ¿no? De China, Rusia, India mismo, en todos lados, o el mismo Brasil, que Brasil mantuvo como una política de Estado estratégica el Banco Nacional de Desarrollo. Desde la dictadura militar hasta hoy nadie se animó a tocarle y a privatizarlo. Está financiado por los 100 millones de laburantes con descuento de 2% por planilla. Entonces, el problema es que acá, me parece que si nosotros no vemos que los estados han seguido avanzando después de la caída del muro, adaptándose a cada lógica, ni hablar de Noruega, los países nórdicos, bueno, no lo ven. Entonces las élites argentinas, y yo las califico que son las más atrasadas del mundo por no ver esto, que tienen todos los recursos para verlo, no son patriotas. Viven cómodos, están dolarizados, tienen la vida resuelta de ellos, de sus nietos, de sus hijos, y les importa 3 millones el país. ¿A quién les interesa la soberanía? ¿Cuánto hubo de voto bronca hace 15 días? Porque fíjate el resultado en el litoral. ¿Vos pensás que se hizo todo amarillo y no tiene nada que ver la pérdida de soberanía del Paraná? Claro, absolutamente. Pero ninguna duda. Entonces el pueblo pide soberanía, el pueblo pide justicia y las élites no se animan. Guillermo, se animan a una cosa. te hago la última pregunta. Sí.
la última pregunta. Tiene que ver con un aspecto de la identidad del peronismo y que tiene que ver con, bueno o malo, no importa, el peronismo tuvo un primer plan quinquenal, un segundo plan quinquenal que lógicamente por el golpe del 55 no se completó, y todavía en vida de Perón tuvo en 1973 el plan trienal, de manera que el peronismo estaba asociado a algo bastante lógico, que es establecer objetivos claros y luego hacer un plan para alcanzar esos objetivos. Eso era explícito. Ahora nosotros, ¿a qué atribuís que el peronismo haya abandonado la idea de marcar con claridad los objetivos y establecer los planes correspondientes para transmitirle al pueblo esto es lo que pensamos hacer? Mira, la realidad, el mismo Perón lo decía, o planificás vos o planifican los poderes internacionales en tu país. Perón, viste, te sintetizaba así con analogías muy sencillas, tío, o sea, como diciendo, ¿quién manda? ¿Mandamos nosotros como Estado, nación, o mandan las corporaciones internacionales? Y yo creo, me reitero ahí, que el menemismo convenció y sigue todo el peronismo convencido, no se anima a decirse que sigue siendo menemista, pero de hecho las élites del peronismo siguen siendo menemistas, no se animan a esto que vos acabas de decir, o sea, a cumplir que el Estado se tiene que poner a planificar, porque si el Estado no planifica, planifican los de afuera. En este caso de Dow Chemical. Yo la escuchaba a Cristina, mirá que yo la aprecio, la defiendo, pero no puede pedirle a Cristina en la campaña electoral, por favor pedirle que se quede Dow Chemical al presidente. Y al día siguiente Dow Chemical dijo, yo me voy. Claro. Y listo, y no pasó nada. Ahora, no es con una sola empresa, las empresas multinacionales van a donde hay banco de desarrollo, porque utilizan ellos mismos también los créditos de desarrollo de los países. Y vos no lo tenés. Entonces, no se va de América Latina, ni se va del mercado de la Argentina, se va a producir en Brasil, porque Brasil le ofrece una serie de créditos para modernizar sus plantas que vos no se lo podés ofrecer. No te estoy hablando acá de un planteo nacionalista, sino, fíjate, de una competencia entre multinacionales. Sí. Y si vos no tenés esos instrumentos, que es el plan que vos acabas de decir, y el plan requiere instrumentos, no es que yo lo pienso, si me hago una película hermosa, vos filosofía, no, después tengo que tener instrumentos de Estado. Así no, es. no lo tenés, y no lo quieren reconstruir. O sea, no hay plan sin banco industrial, sin banco central, sin banco hipotecario. Que fue lo primero que hizo Perón, después hizo, y mucho después, cuando eso estaba consolidado, hizo la reforma constitucional de 49, 3 años después. Y lo mismo Evo, agarró la manija del Banco Central y a los 3 años modificó la Constitución, cuando había cambiado la realidad del pueblo. Bueno, Guillermo, el tiempo ha sido cruel con nosotros y hemos agotado esta primera media hora de las 13, así que yo lo que te voy a hacer es mandar un fuerte abrazo, agradecerte que hayas participado aquí en La Brújula y quedamos lógicamente en contacto para una nueva oportunidad. No, muchas gracias a vos y a todos los oyentes y colaboradores de la radio por darnos esta oportunidad, y cuando necesiten, acá estamos. Bárbaro. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, los oyentes nos han escuchado, hemos hablado con Guillermo Robledo, del Observatorio de la Riqueza en la Argentina, que lógicamente es una mirada desde un sector del peronismo, ¿verdad? Pero que nos ha servido para, de ir dándonos un cuadro de situación.